A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos amigos y amigas, de nuevo estamos con ustedes en este programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Tendremos como siempre algunas noticias de la cultura, de los libros, algún consejo sobre la lengua y nos acompañará como invitado el profesor universitario y catedrático, el doctor Luis Aguilar Monsalve, miembro de número de la Academia de la Lengua. Entonces, arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias que les tengo es que anoche en la Católica, en la Universidad Católica del Ecuador, se lanzó el libro 3 Estaciones del Asombro. Como ustedes saben, la Católica está desarrollando esta semana la Feria del Libro. Y entonces, como uno de los actos de esta feria, se presentó en el auditorio principal del Centro Cultural este libro de Jorge Crespo Toral. Muchos recuerdan a este personaje de la cultura, de la política, y que dedicó los últimos 35 años de su vida a una labor apostólica en la confraternidad carcelaria del Ecuador. Bueno, él también fue poeta y había publicado en vida algunos libros, y este es un libro póstumo que ha aparecido por iniciativa de su familia, en especial de su hermana María Clara Crespo Toral, en una hermosa edición de la editorial Trama, con ilustraciones de Hernán Crespo Toral y de Hernán Crespo Bermejo, padre e hijo, hermano y sobrino del poeta Jorge Crespo Toral, ilustraron este libro. Dentro de esta semana cultural también les anuncio que el sábado se va a presentar un libro de la directora de la Academia de la Lengua, de Susana Cordero de Espinosa. El libro de ella es, el título exacto es Albert Camus, de la felicidad a la moral. De la felicidad a la moral. Un análisis sobre el gran escritor francés, de Susana Cordero de Espinosa, como digo, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El acto se realizará dentro de la Feria del Libro en el espacio que han denominado Escenario Borges. Esto va a ser el sábado a las 11 de la mañana en la Católica. Presentará el libro el escritor Francisco Proaño Arandi. Les cuento también que la semana pasada tuvimos el conversatorio que les anuncié aquí para presentar 2 libros sobre Velasco Ibarra. La biografía de él, que se llama El Gran Ausente, escrita por Robert Norris y complementada por un servidor, porque escribí el capítulo sobre el quinto velasquismo, como les conté, y el libro de Alberto Acosta Burneo, que se llama Pasiones de Juventud, sobre un Velasco Ibarra desconocido, el Velasco de la primera juventud. A los 28 años, Velasco Ibarra está en un conflicto de un amor contrariado al que se opone la familia y sobre el futuro de su vida. Es un muchacho que está acabando su universidad y no sabe qué va a hacer de su vida. Es un libro muy interesante, Pasiones de Juventud, de Alberto Acosta, y precisamente hoy miércoles a la noche vamos a estar en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil en un nuevo conversatorio sobre este par de libros. Como ven, hay mucho de este tipo de actividades. Voy a hacer un breve comentario sobre un tema de la lengua. Estamos en pleno mundial de fútbol y una novedad de este mundial que por primera vez se ha utilizado es esto de lo que llaman los
periodistas el VAR. VAR son las siglas de 3 palabras inglesas que se llama Video Assistant Referee, que sería un referee, un árbitro asistido por el video. Creo que la mejor manera de llamar a esto es videoarbitraje, y así lo sugiere la Fundación del Español Urgente, videoarbitraje. El otro día oí en la radio que se referían al VAR y por hacer broma, uno de los periodistas dice, no es el VAR, no vayan a creer que están bebiendo ahí, porque este VAR es con B labial. Así dijo el periodista. Este VAR es con B labial. Lo que quería decir es que era con B dentilabial, pero en realidad la letra se llama V en castellano. Así es, con V, VAR, con V-A-R, VAR, pero mejor llamar con esta palabra que sugiere la Fundación del Español Urgente, videoarbitraje. Por cierto, videoarbitraje tendría que ir en una sola palabra. Todas las palabras que comienzan con video no tienen que poner espacio, ni guión, ni ninguna otra forma, sino convertirlas en una sola palabra. Esa es la regla del español. Otra cosa que suelen decir es instant replay para el inglés, pero no es necesario utilizar el inglés para decir repetición instantánea, ¿no? Hay jugadas que generan controversia. En este mismo mundial me parece que ya son 4 penales que se han cobrado con la utilización del videoarbitraje, porque en medio de estas jugadas polémicas a veces se le escapa a un árbitro que hay una falta, y para confirmarlo es que recurre a este elemento tecnológico que ya estaba en uso en otros deportes de los Estados Unidos. En el básquet, en el fútbol americano se utiliza mucho. Y así que cualquier cosa que comience con vídeo, también escribirla seguido, videoclip, videojuego. No es necesario poner video-juego, videojuego o videoconsola, la consola del juego de video, ¿no? Los prefijos y elementos compositivos en las palabras en español, aunque antes se ponía con guión o se dejaba espacio, ahora van unidos, han simplificado mucho el idioma. Muy bien, después de esta introducción vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con nuestro entrevistado. La vida de la academia. Muy bien, y ahora estamos con nuestro entrevistado Luis Aguilar Monsalve. Él ha tenido una larga carrera como profesor de las universidades tanto en Estados Unidos como en el Ecuador. Luis tiene una formación muy interesante porque tiene tanto en ciencias políticas como en literatura contemporánea y en relaciones internacionales. Tiene maestrías en todo esto, es decir, grados académicos, y además domina con maestría estos temas, y tiene un doctorado en ciencias políticas y en lengua y literatura hispánica por la Universidad de California en Los Ángeles y de Claremont Graduate School. Es autor de más de 20 libros, y uno de los últimos es justamente una antología que se presentó en diciembre del año pasado, una antología bilingüe del cuento ecuatoriano de inicios del siglo XXI. Esto vale como una antología en español, que es bien interesante porque son autores del siglo XXI, no son los autores consagrados con cuentos que podrían haberse ya vuelto canónicos, digamos, en el Ecuador, sino cuentistas, narradores jóvenes, pero además tiene la ventaja de que está también en inglés, ¿no? Así que este es un libro publicado por la editorial El Conejo, pero que también está circulando en los Estados Unidos, haciendo conocer a esa otra cultura sobre nuestros cuentos. Así que hablemos de esto primero que nada. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme. ¿Qué tal el libro? ¿Cómo ha sido recibido? Bien, gracias a Dios, y estoy contento. Sin embargo, es un proceso que ha sido largo, ¿no? Yo tuve la idea hace unos 15 años más o menos de hacer algo parecido, y por A o B razones me dediqué a otras actividades hasta que hace unos, yo qué sé, 3 años y medio más o menos, concreticé esta idea y vine a Ecuador
a entrevistarme con los que yo creía eran los más importantes exponentes de la cuentística ecuatoriana. Envié, me acuerdo, mensajes directos y me recibieron muy bien. Yo tenía que preguntarles por qué escribían los cuentos, para qué escribían los cuentos, para yo a la vez tener una reacción y presentar esta cuentística ecuatoriana al mundo académico estadounidense, pero también al interesado en la literatura latinoamericana. Qué bien, qué bien. Y entre los 20 libros que ha escrito, o más de 20, la literatura ocupa un lugar más importante, diríamos, que las otras especializaciones tuyas, que las ciencias políticas, que las relaciones internacionales. Así es. ¿Tu especialidad es en la literatura hispanoamericana contemporánea, me equivoco? No, así mismo es. Sin embargo, para aceptar que quiero ser un conocedor de la nueva literatura hispanoamericana, he tenido que revisar los movimientos literarios que afectaron de una manera directa o indirecta a la América Latina. Claro. Es decir, yo creo que nos iniciaríamos, por ejemplo, con el romanticismo, y los latinoamericanos lo que hicieron fue emular todas esas teorías y todas esas técnicas literarias. Y superar con Rubén Darío, ¿no? Exactamente, pero ya llegamos allí al modernismo. Entonces tuvimos que pasar romanticismo, realismo, naturalismo y modernismo. Yo sostengo la tesis de que gracias al modernismo la literatura latinoamericana hizo ya historia y por primera vez compitió con algo importante y necesario. Ahora, compitió en el mundo de las ideas, en el mundo de la literatura, así es. Sin embargo, el modernismo es un vehículo extraordinario para la poesía, no así para la narrativa. Sin embargo, se sacó un beneficio: preparar para un nuevo siglo, el siglo XX, ya con enfoque, diría yo, modernista, criollista y vanguardista, y entonces tenemos los resultados extraordinarios que hemos tenido a partir de, por decirlo algo, del 2015 más o menos, con los de abajo. Perdón, de 1915, con los de abajo, de Mariano Azuela, que es parte de la novelística de la Revolución. Claro, lamentablemente el tiempo nos va a venir corto, ya quisiera yo tenerte mucho más tiempo. Gracias. Pero saltemos de esas etapas, el realismo, el criollismo, para venir al gran boom de la literatura latinoamericana. Se llamó precisamente el boom, en el que un elemento sustancial es el realismo mágico. ¿Cómo defines tú a ese elemento sustancial? ¿Es primero el sustancial y segundo, cómo lo defines? El realismo mágico en realidad no es un producto hispanoamericano. El realismo mágico nace de la investigación de un crítico de arte alemán, Franz Roh. Este señor, desde más o menos 1918, es decir, al terminarse la Primera Guerra Mundial, empieza a recoger una literatura extravagante, nueva, vanguardista, tanto europea como estadounidense. Y lo hace desde más o menos, 1918 a 1925. ¿Y él inventa el término realismo mágico? Y él inventa el término realismo mágico como tal, como usado en los últimos años. Ya. No es latinoamericano, aunque calzó y cayó muy bien en la América Latina. ¿Y después quién lo aplica a García Márquez o a los grandes escritores del boom? Bueno, quizás lo primero que creo que deberíamos decir es que hubo un realismo mágico al que Alejo Carpentier lo llamó lo real maravilloso. Lo real maravilloso. Y él hizo, o a diferencia del realismo mágico, él encontró que en nuestra literatura, en nuestra cultura, en nuestro mundo, había un mundo real mágico. Y especialmente añadió, a diferencia del realismo mágico, dos culturas, dos etnias diferentes. Y esa es la afroamericana con la indígena. Y notó pues que había todo un mundo, todo un maremundum, digamos de alguna manera, y empezó a aplicar este realismo mágico. Ahora, Carpentier es un poco antes incluso que propiamente el boom, ¿no? Así es. Así es. Él escribe
una obra muy importante, Los Pasos Perdidos, en 1953. Y Los Pasos Perdidos, que es la idea de la música y de los instrumentos musicales, pero en el fondo lo que está haciendo es descubriendo lo que hay en nuestro hemisferio latino. Ajá, lo afro, lo indígena, lo español sumados, siendo un escritor cubano de ascendencia francesa, ¿no? Es suizo-cubano, porque Suizo-cubano. de ascendencia francesa De la Suiza. rusa. Ajá, La una madre mezcla rusa. de cultura. Así es, así es. O sea, yo sé poco de Carpentier, me encanta leer, pero no domino el tema de Carpentier. Pero pasemos entonces, desembarquemos Ya. en los autores del boom. Entonces, para llegar a los autores del boom, creo que es importantísimo referirnos a un estudio que hace José Donoso, chileno, participante también del boom, y él asume, y yo concuerdo con él totalmente, en que la primera novela que se distingue, a diferencia de otras, y que va a tener una literatura nueva, es La región más transparente de Carlos Fuentes, escrita en 1958. Entonces él dice, a partir de esta novela tenemos ya un rezago, todo un corpus de lo que va a ser el realismo mágico a finales de los 50 y hasta los 60. Yo le pongo un poquito más allá, inclusive hasta los 70, ¿no? Y hasta principios del 82, porque hay dos escritoras, la una en el 82 y la otra en el 89, Isabel Allende, con La Casa de los Espíritus, y después Laura Esquivel, con Como agua para chocolate. Ellas también, diríamos, son los últimos coletazos. Exactamente, pero antes periodo. hay los cuatro grandes, pues. Los cuatro grandes. Los cuatro grandes. García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar. Julio Cortázar. Sí. Y no sé si dijimos el mexicano. Habías dicho antes Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, sí, los cuatro. Y Mario Vargas Llosa. Sí, lo mencioné. Así que ellos son ese gran periodo de la literatura, una edad de oro de la literatura latinoamericana, con este sello especial del realismo mágico. Así que, contado el inicio del término, ¿cómo se aplicaría esa fue mi primera pregunta, a la literatura latinoamericana? ¿Qué les distingue a ellos y por qué ellos utilizan el realismo mágico? Es decir, deshacerse, creo yo, del realismo social, que en su tiempo, en los años 30, Ecuador llevó la batuta. La batuta. Guasipungo, los Angurimas. Los Angurimas. Y antes un librito muy pequeño de 1930, Los que se van. Los que se van. Entonces, ahí nosotros encontramos ya una literatura progresista y proletaria. ¿Por qué digo proletaria? Claro, todos ellos son convencidos sí, de una nueva ideología. Y de un socialismo que tiene, exactamente. Entonces es una extraordinaria transformación de la estructura cuentística, en este caso, de estos tres grandes guayaquileños. Tienes un empeño en no hablar de los del boom y del realismo mágico en el boom. Y el empeño que quiero es darle la base para decirte que tenía necesidad de entrar con una literatura de vanguardia. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer los señores del boom? Ir totalmente en contra del realismo mágico y de alguna manera del realismo, del social y de alguna manera ensalzar la figura de Borges. Ajá. Entonces Borges está entre el criollismo y el cosmopolitismo. Ya. Entonces, no van en contra de él, todo lo contrario, lo abren las puertas y es parte de este boom, siendo antecesor del boom. Que es un boom que hace que la literatura latinoamericana llegue al mundo. Tú que has estado tanto en los Estados Unidos, que has enseñado allí, supongo que habrás notado que estos escritores llegan a la sensibilidad de otras culturas, mucho más que los criollistas o que incluso que los realistas. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Sin embargo, sigo creyendo yo que los del boom son la base para tener una nueva literatura nuestra, propia, competitiva más que nada, con otras literaturas de otros países diferentes, de otras lenguas.
Entonces hay que darle el boom, el gran poder que ha tenido para que inclusive hoy en día, después del post-boom, post-estructuralismo por ejemplo, sigan haciendo una literatura novísima y de primera los que son continuaciones del boom. Qué bien, y en efecto, García Márquez está traducidísimo, Vargas Llosa no se diga, el premio Nobel ayudó también para que se lo traduzca a muchos otros idiomas y que se lo lea en otras culturas con asombro, ¿no? Y García Márquez sigue siendo un referente universal de la literatura hispanoamericana, ¿no? Así es, así es. Este sello del realismo mágico en que de una manera natural, como que estuviera contando la cosa más normal del mundo, empiezan a aparecer cosas mágicas, ¿no? Creo que eso es lo que hace... en 100 años de soledad encontramos que apariciones y milagros y repeticiones de historias antiguas encarnadas en nuevos personajes, como si fuera la cosa más natural del mundo. Eso es lo que creo que es el realismo mágico. Así es, ¿no? Añadiéndole algún factor importante también, es decir, darle a la ficción tintes de lógica, de realidad, y a la realidad interpretándolo que de alguna manera habrá allí algo de fantasioso o de fantasía. ¿Tú crees que se agotó el realismo mágico y hablas del post-boom? Pero me parece que diste un tono positivo al hecho de la continuación de la literatura hispanoamericana. ¿En qué momento está la literatura hispanoamericana vista desde afuera, claro, en el mundo, con perspectiva universal? Nuevamente voy a necesitar una antesala. La antesala, bueno, vamos a la antesala. Pero pasemos a la sala. Pero de todas maneras, no me gusta para nada, Gonzalo, el factor negativo, creo yo, del realismo social. Es decir, para los años 30 estuvo excelente, para los años 40 excelente, pero ya desde los años 50 y 60 en adelante ya tenía que cambiarse lo trillado que había de lo nuestro y lo testimonial. En su comienzo interesantísimo. Entonces para mí el boom es importante porque representa una nueva literatura, una nueva visión de la vida, una nueva visión de nuestra sociedad. Pero ya está bien, 15 años. Entonces ahora necesitamos algo que continúe en ascenso esa misma idea de lucha, de combate, que son necesarias para que la literatura y la cultura se mantengan en boga. Entonces, yo veo positivo el post-boom justamente porque ya tuvimos un boom. No nos quedemos estancados en eso. Ahora veamos otras maneras de encontrarnos. Por ejemplo, la literatura del boom es una literatura libresca, de élite. En cambio, la del post-boom es una literatura de masas, inclusive. Para llegarnos, ¿qué autores recogerías ahí? Por ejemplo, Bolaño de Chile, el excelente escritor peruano, español, Fernando Iwasaki, Gamboa, Jorge Volpi de México, todos estos han transformado la literatura y continúan siendo bastiones de la nueva literatura universal, ya no solamente latinoamericana. Qué bien. Con eso llegamos al siglo XXI y a tus antologados aquí. Tú fuiste el antólogo de esta colección en que están Gabriel Alemán, Carolina Andrade, María Leonor Vaquerizo, Eliezer Cárdenas, Carlos Carrión, y no voy a seguir, Jorge Dávila, Iván Egues, son 25. Iván Oñate, Raúl Pérez Torres. ¿Cuántos son? 25. 25 narradores. ¿Cómo escogiste estos cuentos? Yo no los escogí. ¿No? No. Yo mandé a cada escritor, quiero que usted, si quiere colaborar conmigo, quiero que usted me mande un cuento que le represente a usted y a su cuentística. ¿Con algún límite de páginas o...? Sí, di un límite de páginas en realidad. 20 páginas, 15 páginas. No, dije simplemente necesito que no pasen de 5. Que no pasen de 5, más cortos mucho todavía, más cortos. Verdaderamente cortos. Y después hice un cambio, dije, bueno, 6, 7 páginas, y hay un par de ellos que tienen 6 páginas, 7 páginas. Dejaste un margen.
Para poder, y entonces fueron ellos los que escogieron, los que ellos creen que les representan. Que les representaba a ellos. Ya, qué bien. ¿Y estuvieron bien escogidos? ¿Tú habrías escogido de alguno de ellos algún otro cuento? Quizá. Pero no quiero dar nombres. No, pero me sorprendieron de la manera más positiva, porque yo no hubiese, creo yo, si leía todos los cuentos de ellos, ver si era o no representativo, pero con autoridad de la persona, del escritor, no podía decir nada. ¿Y qué tal el trabajo de traducción? ¿Te gustó? ¿Dedicaste mucho tiempo? Yo ya había traducido antes una novela de Alfonso Barrera Valverde, Heredarás un mar que no conoces, de lenguas que no sabes. Sí. Una novela poética, creo yo, muy interesante, del andinismo ecuatoriano, creo yo. Me tomó 7 años a tiempo parcial con la ayuda del doctor Chipre. Entonces llegamos a eso, Alfonso le gustó mucho y fue muy complementario al respecto. No es algo que me gustaría hacer, para serte franco, sí. Porque demanda... Tal vez la creación o la crítica es más interesante para mí, la traducción. Para mí. Yo he hecho al revés, yo he traducido libros del inglés al español. Lamentablemente se nos va el tiempo. Quisiera solamente pedirte una frase final porque ya me estoy pasando Mira tú, de los libros. Y yo no había sentido. No, es un excelente entrevistador, excelente. Deberíamos tener más tiempo para este programa, ya vamos a ver. Pero dinos algo más sobre esta literatura o sobre lo que estás haciendo ahora que ya has dejado la cátedra. Creo que es importantísimo divulgar nuestra literatura, que por muchas razones no la conocen en el extranjero. Yo he tratado, cuando he sido profesor, de estar en muchas conferencias y siempre he tomado, no siempre, pero con mucha regularidad, temas ecuatorianos. Y he traído a profesores y alumnos a que vean lo que es el Ecuador. Y por lo general, los resultados han sido óptimos. Qué bien. Esos son nuestros embajadores, los verdaderos embajadores que difunden nuestra cultura. Yo tengo que despedirme hasta la próxima semana con ustedes. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,